Continuamos con la clase número 5. Hoy vamos a ver sobre los procesos retóricos en el desarrollo del bosquejo del sermón. Acompáñeme rápidamente a un tiempo de oración. Padre nuestro, te rogamos que tú seas guiándonos, Señor, enseñándonos sobre cómo preparar el desarrollo de un cuerpo, de un sermón. Señor, guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver sobre los procesos retóricos en el desarrollo del bosquejo del sermón. Hay varios procesos retóricos que se usan en la expansión o desarrollo del bosquejo del sermón, como por ejemplo la explicación, la argumentación, la cita, la ilustración o las aplicaciones o reflexiones también. Puede que no se usen todos estos en un solo sermón, pero su utilización vendrá determinada por la manera en que se desarrolla el bosquejo. El orden en el que se usen estos procesos retóricos dependerá de varias circunstancias y condiciones. En algunas ocasiones se puede hacer uso o se puede hacer la aplicación antes de la cita o de la argumentación. En otros casos, podría darse una ilustración antes de una explicación. Otras veces, podría venir una cita antes de una explicación. La unidad del sermón y la apropiada progresión del mensaje indicarán el orden en el que se deben introducir estos procesos retóricos. Debido a que tanto las ilustraciones como las aplicaciones son de especial significado en un discurso, en el desarrollo de un sermón, nos ocuparemos todo un capítulo de cada uno de ellos, pero lo haremos más adelante. Por ahora, nosotros nos vamos a limitar a ver solamente lo que es la argumentación, la explicación y las citas. Así que veamos en detalle estos tres procesos retóricos. En primer lugar, comencemos por lo que es la explicación. La explicación es uno de los aspectos más importantes de un sermón. Una explicación clara y apropiada del texto le da al sermón el verdadero carácter de predicación bíblica y reviste al mensaje de autoridad. La palabra de Dios viene, entonces, a ser la trama y el tejido del sermón, y cada parte importante del discurso se construye sobre el sólido fundamento de las Escrituras. Es muy importante tener en cuenta que de los 66 libros canónicos que tenemos, una gran parte ha sido escrita en prosa, como historia, profecía, epístolas, literatura apocalíptica y parábolas, etc. Y otra gran parte del Antiguo Testamento en forma de poesía hebrea con sus paralelismos distintivos, como los salmos, proverbios, etc. Es por ello evidente que cuando alguien se mete en la interpretación bíblica de cualquier porción de las Escrituras, tiene que reconocer, en primer lugar, el tipo de literatura bíblica con el que está tratando y después observar las leyes de la hermenéutica que gobiernan su interpretación, porque no es lo mismo, como aprenderemos más adelante, interpretar un texto apocalíptico con una parábola. Son diferentes. Hay diferentes principios hermenéuticos allí. Entonces veamos con respecto a la explicación lo siguiente. Procesos involucrados en la explicación del texto. Generalizando, los procesos involucrados en la explicación del texto se clasifican en 4 categorías. Primero, el contexto. Uno de los procesos en la exégesis es el estudio del contexto, tanto del contexto inmediato como del contexto remoto. La observación del contexto es frecuentemente una ayuda para el oyente, así como para el predicador, para reconocer las limitaciones del significado de una palabra o declaración e impide la distorsión del sentido propio del texto. Por ejemplo, si el predicador
va a exponer Filipenses capítulo 2, verso 12, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El contexto inmediato que está en los versículos 1 al 10 muestra que Pablo no hacía referencia a ningún esfuerzo humano por parte de los creyentes de Filipos para tratar de ganar la salvación por obras, sino que Pablo hacía referencia a la obediencia de los filipenses, no solamente cuando estaba presente con ellos, sino también durante su ausencia. Pero eso nos damos cuando manejamos el texto dentro de su contexto. ¿Qué más involucra una explicación del texto? No solamente el contexto, también es bueno hacer uso de lo que se llama las referencias cruzadas. Una exégesis apropiada incluirá también la correlación del texto con otros pasajes de las Escrituras. El predicador debiera hacer uso de pasajes paralelos, comparando o contrastando el texto que desea explicar con otras porciones de las Escrituras. Para esto puede usar una Biblia con referencias como la que yo tengo, por ejemplo, la Thompson, o también si usted cuenta con el software de Logos, lo puede hacer uso. Yo uso ambas cosas cuando tengo que usar referencias cruzadas o ver pasajes paralelos. Tercero, aplicación de las leyes del lenguaje. La sana interpretación de las escrituras depende también de una aplicación de las leyes del lenguaje. Hay que reconocer, hermanos, alguna disposición gramatical significativa en el texto o a las matices o variaciones sutiles en el significado de ciertas palabras en el original o alguna figura de lenguaje, una figura literaria o alguna forma de expresión especial, como por ejemplo la aparición de una metonimia. ¿Qué es la metonimia? La metonimia es una figura retórica o literaria que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Por ejemplo, cuando usamos la palabra canas para una persona, por la vejez, ¿cierto? O una sinécdoque, que también es una figura literaria que se utiliza una parte de algo para referirse a todo. Por ejemplo, usar la palabra ruedas para referirse a un carro. Y a veces, hermanos, la sinécdoque consiste también en usar el todo para referirse a una parte. Ejemplo, referirse a la selección argentina de fútbol como Argentina. También es verdad, la etimología de una palabra nos puede ayudar mucho en la clarificación de un texto, que puede, por otra parte, parecer ambiguo para la persona promedio de la congregación. Entonces, una ayuda para esto, a lo menos eso es lo que suelo hacer, es usar distintas versiones de la Biblia, comentarios normativos, exegéticos, expositivos y devocionales de estudio. Si encuentra una afirmación que es de particular aplicación, lo puede citar literalmente en su sermón. Cuarto, el marco histórico y cultural. El marco histórico y cultural del texto y los datos geográficos mencionados en el pasaje pueden también tener una gran importancia en la clarificación del significado del texto en su encuadre histórico. Para esto es bueno contar con una enciclopedia bíblica o una introducción bíblica o un manual bíblico o un diccionario bíblico. Todo ello nos ayudarán para obtener información con respecto al marco histórico y cultural del texto. Un atlas bíblico nos puede también ayudar para obtener información geográfica, pero el predicador debiera hacer un exhaustivo examen de las escrituras mismas con el propósito de descubrir el encuadre del pasaje. Entonces hemos visto nosotros primero los procesos involucrativos en la explicación del texto. Ahora vamos a ver el tratamiento de un pasaje problemático.
En lugar de hacer afirmaciones dogmáticas propias cuando nos encontramos con un pasaje que es bastante controversial, problemático, sería más sabio, hermanos, que respetáramos las interpretaciones de fieles eruditos, particularmente si éstas han recibido amplia recepción por parte de los creyentes en el pasado. Eso es lo que podemos recomendar. C. Tratamiento de los detalles. Si al estudiar el texto vemos que hay muchos detalles en el texto, lo mejor será seleccionar y omitir aquellos detalles que realmente no nos pueden ayudar en el sermón y elegir exclusivamente aquello que demande una explicación especial y que al mismo tiempo vaya a resultar en un tema importante y lleno de interés. En otras palabras, tiene que tratar solamente aquellos aspectos notables del texto que contribuyan a entretejer el punto principal que el sermón quiere comunicar. Entonces, habiendo visto la explicación del texto, ahora vamos a ver la argumentación. Y aquí vamos a ver algunos aspectos importantes. En primer lugar, el valor de la argumentación. La argumentación recibe un importante puesto en las escrituras y por cuanto con frecuencia tiene mucho peso en un sermón, claro. El predicador debe usarla sin dudar, hermanos. Es muy bueno, saludable usar argumentaciones en el desarrollo de nuestro sermón. La argumentación también es un poderoso medio para expandir un bosquejo de sermón y en algunos casos es esencial la presencia de evidencias válidas. Vivimos en tiempos en que se hace necesario que el predicador del Evangelio dé una certeza clara y adecuada a los creyentes de lo razonable de su fe. ¿Qué más podemos ver en la argumentación? El método de argumentación. Hay varias maneras en las que el predicador puede verificar la verdad en las mentes de sus oyentes. Primero, el uso de las escrituras. Este es el primero y principal método. Cuando el predicador puede mostrar en su sermón que así ha dicho el Señor, está hablando con una autoridad que demanda la confianza de sus oyentes. ¿Qué más? ¿Qué otro método? Los razonamientos lógicos. El uso de procesos lógicos para llegar a una conclusión o para llevar a las personas a la decisión es clave. El argumento de la analogía, de causa a efecto o de efecto a causa, o por evidencias acumulativas, así como por inducción y deducción, son varias formas de retórica persuasiva. Podemos ver algunos ejemplos. El llamamiento final de Josué a los ancianos y al pueblo de Israel. Cuando usted ve Josué capítulo 24, se va a dar cuenta que del versículo 1 al versículo 14, como que Josué hace todo un repaso acerca de lo que Dios, cómo ha obrado a nuestro favor, a pesar de lo malo que el pueblo de Israel se comportó. En otras palabras, todo su argumento que él está haciendo contiene prueba tras prueba de la bondad, del amor, de la fidelidad del Señor hacia el pueblo de Israel. Con el propósito lo hace Josué de relatarlos de retarlos, a un servicio fiel a Dios. Y cómo da el toque final a ese argumento Josué en el versículo 15, ¿no es cierto? Ustedes pues elijan si van a servir a los ídolos del otro del otro lado del río, que sus padres lo hicieron, o si van a servir a Jehová, el Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Y ya sabemos, ¿no es cierto?, el resultado de esa argumentación que dio Josué. También, hermanos, el Señor Jesús usó la argumentación. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 6? No os afanéis por el día de mañana, ¿cierto? Mirad por un lado las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Ah, pero el Señor las alimenta. Están preocupados por el vestido. Mirad los lirios del campo, cómo el Señor los viste. Allí el Señor está usando la argumentación en Mateo 6:30. También podemos hacer un uso de método argumentativo, el testimonio. Ahora, este testimonio puede ser clasificado apropiadamente bajo el título de razonamientos lógicos, debido a que la prueba solo puede quedar establecida por evidencias. El valor del testimonio depende de su validez intrínseca. Ya que ello es así, debiéramos indicar los factores que están involucrados, en este caso, en el establecimiento de la veracidad de un testimonio. ¿Ok? Ahí está. Nos hemos dicho uso de la escritura, razonamientos lógicos, y aquí estamos en testimonio. Ahí está. En cuarto lugar, secuencia lógica de un bosquejo de sermón. La disposición ordenada de un bosquejo de sermón es una secuencia lógica que puede ser también un medio de persuasión, particularmente cuando el bosquejo es de un tipo como para poder demostrar un punto concreto. Por ejemplo, si tomamos como tesis, la palabra de Dios puede operar en formas maravillosas en la vida de una persona. Podemos construir un sermón que nos dan dichas evidencias. Por ejemplo, ponemos como título el poder de la palabra de Dios. Y tenemos como primer punto principal decir, tiene poder para avivar la vida espiritual. Primera de Pedro 1:23. Tiene poder para purificar. Juan 15:3. Tiene poder para santificar. Juan 17:17. Tiene poder para producir crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2. ¿Okay? Ahí está, por ejemplo, lo que es la secuencia lógica en un bosquejo de sermón. Ahora, en cuanto a lo que es la argumentación, veamos la precaución en el uso del argumento. Algunos predicadores, en su celo por la verdad, parecen estar obsesionados con la idea de que están llamados a ser defensores de la fe, y por ello llenan sus sermones con disputas o ataques virulentos contra todos los que difieren con ellos. No es correcto hacer eso. Se recomienda, hermanos, que el predicador no solo debiera evitar una actitud de censura o de contención en su predicación, sino que debería ser también cuidadoso en no provocar la hostilidad de sus oyentes mediante el ridículo o el sarcasmo. Entonces, habiendo visto nosotros, por un lado, lo que es la explicación, la argumentación, vamos a ver ahora, en tercer lugar, las citas. ¿Ya? Las citas. Las citas pueden añadir mucho al desarrollo del bosquejo del sermón. La cita de un dicho apropiado en un momento adecuado da vigor y fuerza al mensaje. Se recomienda no usar varias citas. Entonces, en cuanto a las citas, tenemos texto de las Escrituras, en primer lugar. La cita de un pasaje paralelo sirve para empujar la verdad hacia los oyentes, pero las citas tienen que ser apropiadas y pertinentes. B. Podemos tener breves citas significativas. Estos dichos pueden tener, en ocasiones, la forma de un refrán como más vale pájaro en mano que ciento volando. O otro refrán, hombre prevenido vale por dos. Son dichos, son refranes. Uno puede citar esto. También puede usarse con provecho
refranes y proverbios de otras naciones, como por ejemplo, los chinos tienen un adagio que dice, quien permanece en el barro se queda adherido a él. Ahora, un segundo tipo de cita expresiva consiste en verdades espirituales específicas afirmadas en términos concisos. Algunos dichos aquí. Un hombre rico sin Dios no es más que un hombre pobre con dinero. Otra cita. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera, lo que dijo Ryle. C. Afirmaciones de fuentes autorizadas. Uno puede citar en el desarrollo de un sermón una fuente autorizada, ¿no? Las afirmaciones significativas sacadas de fuentes autorizadas constituyen otro tipo de cita provechoso en el desarrollo de un sermón. Ahora, no es necesario que estas afirmaciones pertenezcan a una línea enteramente teológica, más bien tienen que tener relevancia para el mensaje. Y finalmente, D, la poesía. Uno puede citar poesía. La cita de poesía tiene un lugar en un sermón. Por ejemplo, los signos también que contengan elevadas expresiones de adoración o que hablen de los profundos deseos del alma son una fuente valiosa de citas para mensajes de carácter devocional. Solo hay que asegurarse que dichas citas no sean muy largas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta el próximo video.